estás, Michelle? Bien, muy Mira, bien. Esto no es, la portada de las últimas noticias vamos a pedirla porque hay un tema muy difícil de solucionar. ¿Cómo pasar del calor de la casa al frío de la calle? Y parece ser que, por lo que dice la portada, esa es la clave, Michelle. Abrigarse harto o no, o nos equivocamos. Exactamente, no están tan equivocados. Lo único importante es que cuando uno habla del calor de la casa, también ahí a veces exageramos. O sea, no es necesario que la casa tenga un calor tan grande porque estamos en invierno. Entonces es obvio que uno tiene que asumir que tiene que abrigarse un poco más. Entonces, lo importante es que cuando tú salgas, sobre todo en esta época en que de repente tenemos una oscilación térmica de más de 20 grados, entonces en la mañana a veces hay 0 grados y llegamos a 20, 22 grados, es que vayas abrigado por capas. Y lo otro, que es por capas, cosa de empezar a desabrigarte, que no te pille a media mañana o a las 3 de la tarde, súper abrigado, muerto de calor. O en la mañana, que no salgas demasiado desabrigada, respirando aire frío, que también puede producirte más problemas. Pero es verdad, eso que uno a veces en la casa prende muy fuerte la estufa. Claro. Pero además está con chaleco. Sí, porque pues. y eso yo creo que hay que acostumbrarse. Exacto. No sé tan cómodo. A mí me decía un doctor una vez, tiene que tener un poquitito de frío cuando esté en la casa. O sea, estamos... porque es invierno. Exacto, es invierno. Hay que entender que tenemos 4 estaciones. Entonces en invierno uno no puede pretender andar en polera en la casa o regular esa temperatura. La semana pasada hablábamos con un doctor a propósito del accidente que hubo con estas personas de Brasil. Y la verdad que justamente él decía, uno en la casa como que llega y prende la calefacción a todo. O sea, 25 grados, 30 grados y anda entonces en manga de camisa. Pero eso no es bueno porque finalmente, al final cuando uno sale de la casa, el cambio es muy brusco. Hay que andar con un chalequito delgado, decía la casa. Exacto, o sea, los cambios de temperatura es lo peor. Entonces tú en la casa tienes que regular la temperatura, cosa que en invierno tú puedes estar en tu casa o con un polerón o con un chaleco delgado, pero no puedes pretender dormir, claro, o estar... ¿A qué temperatura hay que estar en la casa? Mira, la temperatura de la casa, 18 grados a 20 grados máximo. Pero de repente tú vas a casa en que tú, imagínate, época de invierno, te abrigas, y llegas a una casa o una oficina y entras y es una cosa desesperante porque ya no sabes qué sacarte por el calor que hay adentro. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué es lo ideal a la hora de salir de la casa? Porque muchas mamás dicen, no, tiene que abrigarse bien la cabecita, ¿no? Tiene que abrigarse bien el cuellito, tiene que taparse bien aquí la naricita. Otros póngase calcetines bien gruesos para salir de la casa. ¿Cuál es lo ideal, Michelle? Mira, ya como dijimos, las capas es fundamental, porque si te puedas... Y cuando tú sales, lo que tú respiras es el aire frío. Entonces lo ideal al salir es cubrirse la boca y nariz, cosa de que uno pueda filtrar y entibiar un poco el aire, cosa que no te entre tan frío el aire, porque el frío es lo que produce la irritación en la vía aérea y que aumenta la probabilidad de que tú te enfermes. El frío no enferma. O sea, la gente dice, con el frío me enfermé. No, lo que te produce las infecciones son los microorganismos. Ahora, si el frío en los niños que tienen síndrome bronquial obstructivo o son asmáticos, les produce una irritación en la vía aérea. Y eso produce la inflamación, que entonces se obstruyen, ¿ya? Entonces, por eso que es importante cubrirles boca y nariz. La cabeza, el pelo protege, pero si tienen poco pelo, son guaguitas, peladito y gorro. No son hombres que con el pelo corto para el colegio. Ahora te quería hacer una pregunta. ¿Cómo mandamos los niños, los que tenemos niños chicos en el colegio? Por ejemplo, hoy día yo mandé a mi hijo más chico con polera manga larga y polar. Me acaban de mandar una foto y que está sin polar. Entonces, ¿cómo los manda? Casi pelucho. ¿Cómo los manda uno? Porque me pasaba, que te doy mi experiencia personal, perdón la autorreferencia, que yo lo mandaba antes hasta con calzoncillos largos y se me enfermaba más. Y me decían que era porque al transpirar tanto se le enfría la transpiración y se resfría. ¿Es así o no? Uno regula, o sea, uno debe abrigarse en la medida en que siente frío. Uno tiende a abrigar a los hijos como uno se siente. Exacto. Y los niños se mueven. Uno está sentado a lo mejor en una oficina o en un trabajo que estás quieta. Yo me muevo todo el día. Entonces yo en general jamás me pongo un chaleco porque estoy moviéndome para allá y para acá y siento calor. Y todos me... Michelle, pero mira, con el Rafa Cabada tenemos guaguitas. Ya de un año. ¿Cuánto? De un año. En esa edad también ellos recién están aprendiendo a caminar. ¿Cómo debieran estar en la casa ellos vestidos para que no se enfermen y a la hora de salir a la calle también cómo abrigarlos para que no les ocurra ningún problema? Y una cosa más,
No hay señora que no se me acerque a decir, ¡ay, pero anda con los pies desabrigados! Porque los niños termorregulan por los pies. Claro. Y yo de verdad me muero dando explicaciones de que los niños no es necesario abrigarles los pies. ¿En porque, serio? porque termorregulan por los pies. O sea, Porque a mí en los ingleses... Todas las señoras se me acercan a decir, ¿pero cómo está descalza? Pero espérate, Rafa, ¿tú paseáis a la guagua en coche por la calle con las patitas peladas? Sí. Sí. Es que eso En hacen invierno. los gringos. Yo una vez vi, así de verdad en invierno, el cochecito todo tapado. ¿Pero con nieve? Pero no, con frío de invierno, ya. así, Sí. y con las patas peladas, creo que no sé, en una ciudad de Estados Unidos, y todos los niños con los pies pelados. Es que lo que pasa es que solo depende de tu sensación térmica. ¿Cómo? Si tú, por ejemplo, a ti Ya. te da frío enfriarte los pies, Yo es que A mí quería sí. preguntar ese problema. Entonces tú abrígate. Sufro Me da de frío los atroz. pies helados. sufro. exacto, pero hay gente, y la mayor parte en los casos de los niños, que no. Los niños se están moviendo, están caminando Claro. y no necesitan ese abrigo así tremendo de los pies. Escúchenla, sí, es verdad. escúchenla, por Ya, es favor, verdad, y antes pero- de acercarse en la calle y decirme, Sí. pero ¿cómo anda descalza? Muy no, bien. La no patita necesita, pelada. no No eres un mal padre. necesita, aunque sea guaguitas que uno le da como no Si- sé qué. Si tú le pones boca y nariz cubierto para que filtren el aire, perfecto. Si por ahí entra el frío, no por los pies. Toda la razón. Ya, Sí. Tenemos aquí Calefacción. una demostración de estufas. Distintos Exacto. tipos de ¿Qué me estufas. decís tú? Estamos con estufa eléctrica, estufa gas y estufa parafina. Parafina. Que son en el fondo los 3 tipos de calefacción Claro. que más se usan en Chile. Y que acá nosotros pusimos como distintos modelos. Ahora, lo primero que decir que todos estos equipos de calefacción son para eso, para calentar el ambiente. Por lo tanto, no se tienen que ocupar para otra cosa, como por ejemplo, que una estufa tú la ocupes Como aromaterapia. como aromaterapia o como para poner para secar ropa o Pero para es poner que- una tetera encima. Pero esto es tan rico porque le da olorcito de naranja con eucalipto. Sí, pues. Esto no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. ¿Pero por qué no? Mira, primero porque el eucalipto, así como el eucalipto no produce despejar vía aérea, sino que a veces puede incluso irritar la vía aérea cuando tienes niños chicos. Ah, es como un mito, Es un tremendo mito. Ah, ya, qué Y porque importante. cuando tú pones agua, genera humedad. Y nada peor para la vía aérea de los niños que la humedad. Michelle, pero hay veces, por ejemplo, que uno le pone esta cascarita de Naranjita. naranja. Esto yo lo hacía en Rancagua, por ejemplo. Claro, uno le sí. ponía la cascarita de Así. naranja ahí encima. O la de manzana, en mi casa y, todo, ponían y de ahí manzana. salía por lo menos rico O olor. sea, solo para el olor, claro, pero ahí tienes que tener claro que la estufa no está diseñada para eso. La estufa está diseñada para producir calor ambiental. Nada Michelle, más. y a raíz de eso, ¿dónde es bueno ubicar mejor la Ya. estufa? Ahí vamos a tener que primero diferenciar los tipos de estufa. Ya. Porque cuando uno selecciona el tipo de estufa para la casa, tiene que considerar primero el tamaño de la casa, el espacio que quiere calefaccionar, porque la verdad es que, por ejemplo, es un mito pensar que la estufa eléctrica es muchísimo más cara. No es tanto no es más tan cara. cara. Mira. La verdad es que anda por ahí con una No, estufa. que ahora nos van a subir la luz, nos bueno. van a poner medidores Ahí nuevos. hay que sacar ver, la hay que ver. cuestión. Pero si tú haces un consumo promedio pensando en que no están todo el día prendida, no es tanto más caro la estufa eléctrica siempre y cuando tengamos una temperatura de 18 grados. Si tú la quieres tener, la casa, a 29, 30 grados, por supuesto que te sale O uno con la depende cara y el quizá otro colgando. El valor, o sea, de la electricidad depende del tamaño de la estufa, Y ¿o el no? tamaño de la Porque, habitación por ejemplo, que ese quieres calefactor calefaccionar. típico, ese es como el del baño, ¿viste? Que Es uno que pone ese como eso en es el súper baño cuando importante. se ducha. Por ejemplo, ese calefactor es perfecto para un ambiente como un baño, porque es un ambiente cerrado donde hay poca ventilación. Claro. Chiquitito. En el baño no podrías colocar jamás una estufa a gas, jamás. Tampoco jamás podrías poner una estufa parafina. ¿Por qué? Porque las estufas a gas, la estufa parafina o las estufas a leñas, que eliminémoslas de la vida, Están prohibidas, sí. esas estufas consumen oxígeno. Entonces, al consumir oxígeno, si tú tienes un ambiente cerrado, ¿se acuerdan el experimento de la velita del colegio? Cuando uno prendía una vela y le ponía el vaso encima, Se apaga. Ah, sí. Se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque una vez que consume el oxígeno, se apagó, ¿no es cierto? Ya, Verdad. acá pasa lo mismo. Tú en el baño, la estufa eléctrica es la única que no consume oxígeno. Por eso que la puedes tener. Y calefaccionan rápido y la vas a ocupar poco Pero tiempo. esos calefactores, según mi cuenta de la luz, no son para calefaccionar, como tú decías, mucho, porque eso sí que son gastadores. Claro, pero ¿cuánto rato lo vas a prender en el baño? No, pero yo digo a alguien que quisiera calefaccionar, no sé, Hace una las dos pieza o una casa, ese no es el ideal, por eso es el ningún ideal motivo. para el baño. Por eso les digo, Claro. ese pequeñito para un Para el espacio baño. cerrado. Y para el living chico. comedor, ponte Ya, tú. para el living comedor, dependiendo del espacio de tu living. Si tú tienes un living que es amplio y que además te va a servir para calefaccionar, abres la puerta de los dormitorios, para calefaccionar también los dormitorios, puedes ocupar la estufa a gas Ya. o puedes calefaccionar con estufa parafina. Está como en el pasillo, ¿no? Esa como en el pasillo. Jamás estas adentro de una habitación, a no ser que tengas una ventana abierta. Eso te iba a porque preguntar. estas requieren ventilación. ¿Ya? Yo ayer estaba con una de estas importante. con las ventanas cerradas. No deberías serio? nunca tener ventanas Pero es que cerradas. uno, es que de verdad, si a uno
si uno tiene prendida la estufa y quiere calentar una habitación, uno abre así. 1 centímetro. Pero igual entra el frío si uno tiende por eso a cerrarla. Ya, Porque pero, como no a ver, se en el abre, escenario que tengamos la ventana cerrada, ¿cada cuánto hay que ventilarla? Eso. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si tú cierras la ventana, tienes que tener la estufa prendida 2 horas y a las 2 horas abrir un poco la ventana buen dato. o cambiar la estufa y puedes volver a cerrar la ventana. Súper buena la pregunta. O sea, no quiere decir que tengas, ¿para qué vas a poner estufa si vas a tener la ventana abierta de par en par? Con 1 centímetro es suficiente. Ahora, puedes tener la ventana cerrada si es un espacio amplio. Y, por ejemplo, nosotros estamos en el dormitorio y la estufa está en el living. Sí. Obvio que no tengo para qué abrir la ventana porque tiene mucho espacio de donde consumir Y va a llegar el calorcito y igual. va a llegar el calorcito igual. Michelle, hay veces que uno comete el error, no sé si es un error, por eso te lo pregunto, en las puertas, a veces los espacios de abajo uno pone pañitos para que el aire se concentre más y el calorcito no se vaya por ningún lado. ¿Es necesario dejarlo destapado, esos sectores de abajo de la puerta, o uno le puede poner esos trapitos? Está súper bueno ese dato. Resulta que cuando uno piensa en calefaccionar, la calefacción es como el último peldaño. Porque tú antes de calefaccionar tienes que tratar de evitar la pérdida de calor de tu casa. Sí, claro. Entonces, en el fondo, a veces yo invierto un montón en calefacción, pero habría sido mucho mejor que invirtiera en aislar el techo, las ventanas o las Cortina. puertas, que Termopaneles. son... Claro, los termopaneles son lo máximo. Entonces, ahora... La puerta, si tú le colocas, incluso hay unas cuestiones que puede ser como un cordé, hace un chorizo. Un chorizo con arroz adentro. Sí. Son súper buenos. Porque por esa filtración es mucho más grande de lo que tú necesitas para ventilar. Entonces pierdes muchísimo calor. claro. Muchísimo. Hay una pregunta que lo que pasa es que acá hay un tema de la noche, que uno Claro. igual en la noche ya, ahí está el guatero, todo eso que vamos a ver después, pero ¿con cuál de estas estufas se puede dormir con la estufa prendida o con ninguna? Mira, para dormir con estufa prendida tendría que ser la eléctrica. La estufa a parafina... No se recalienta la eléctrica. Es que las Súper eléctricas, ignorante, por pero- ejemplo, ese tipo de dan estufa pánico eléctrica, igual. y casi todas hoy día tienen termostato. Claro. El termostato lo que hace es que tú, por ejemplo, le regulas la temperatura, supongamos 18 grados. Y la estufa, cuando siente 18 grados, se apaga. Después la temperatura baja y se vuelve a prender. Y así. Para que quede siempre en 18 y mantenga la Exacto. Entonces tú, por temperatura. ejemplo, Entonces, con puedes- este tipo de estufa, porque esa gasta mucho para dejarla toda la Exacto. La noche, oleoeléctrica pero también. con esa se La puede oleoeléctrica dormir es la toda la mejor. noche. Esta tú podrías dormir toda la noche, por ejemplo, y la puedes dejar en 15 grados porque tiene un termostato que tú regulas la temperatura. Lo importante, las estufas eléctricas revisen siempre el cable. El cable tiene que estar indemne, sin ninguna rotura. Claro. Y el enchufe tiene que ser directo a la corriente eléctrica. No a la zapatilla. No a la zapatilla, no a un alargador, Ah, ¿sí, no a eh? un triple. Y el claro. los ¿Por qué? alargadores ¿Por qué, de mi cable. Porque, Eso no porque tú sabía. tiendes cuando hay alargadores, la posibilidad de que hayan daños en el circuito es mucho ya. mayor. Y porque a veces tú cuando pones un alargador, el alargador si no está certificado no es para soportar tanta corriente. Amperaje. Tanta demanda Sí, eléctrica. se recalienta y te salta. O sea, yo siempre cuento que una vez se cortó, no sé, se echó a perder un enchufe y yo le puse un alargador a un refrigerador, que los refrigeradores consumen mucho, y el alargador, funcionaba. o sea, perdón, casi que se derritió. Claro. Entonces es porque estos no siempre los alargadores están preparados para esa Claro, corriente. hay que fijarse en el amperaje. Sí, Exactamente. es que quería saber porque yo ayer cometí el error, no sabía. Yo calefacciono mi casa de otra manera, pero ayer tuve un problema muy grande y tuve que usar parafina. Sí. Y dejé la estufa prendida toda la noche. Pero Entonces quiero saber cuánto rato tengo que después ventilar la casa. Porque, por ejemplo, no sabíamos qué hacer si dejar todo el rato la ventana cerrada y de verdad que el aire se sintió más pesado. Súper pesado, claro. Súper pesado y era como raro. De hecho, dormí con mis hijos y como que se movían harto, me empecé a urgir, apagué la cuestión y abrí un poco la ¿y la ventana. estufa la tenías en la misma pieza? La tenía en la puerta de la no, pieza. pero Pau, Claro, pues. no. Sí, un error. No, Que no sabía. un error importante, claro. Sí. Mira, la estufa parafina, por ejemplo, se prenden y se apagan fuera de la, No, ¿de de la casa. Excepto que sean estas que tienen, que son de tecnología avanzada. Pero esta marca conocida de Claro, parafina electricidad. claro, que tienen parafina y electricidad. ¿También que se esas prende tú las- fuera o no? No, tú las puedes prender dentro, se pueden apagar dentro de la casa, pero no dentro de la habitación en la cual tú estás. O sea, por ejemplo, yo puedo tener la estufa
esta eléctrica parafina, en el living, que la ventaja que tienen es que tienen un ventilador, ya que el ventilador disipa el calor, entonces así te da un radio mayor de calor. O sea, por ejemplo, una estufa así eléctrica, o sea, a gas sola, te puede calentar 40 metros cuadrados, y si tú le pones un ventilador te aumenta 80 con el mismo gasto. Con esa estufa, que yo tengo ese tipo de calefacción, para que no salga ese olor así como a parafina, como que recién cortada la estufa, para no tener que sacarla de floja en realidad. La apago, le aprieto el botón y la desenchufo. Claro, porque te juro que sale mucho menos olor. Porque no sigue actuando el termoventilador, pero no se enfría. No debería ser. Michelle, primero, ¿por cuántas horas es recomendable mantener en una pieza, verdad, chiquitita, de 3x2, 3x3, verdad, tener una estufa a gas prendida? 2 horas. 2 horas es lo máximo. 2 horas. Las estufas a gas, por ejemplo, para una habitación, lo mismo que la estufa parafina, para una habitación, tú lo que, por ejemplo, podrías hacer es ponerla en la habitación, calentar la habitación, sacarla, apagarla, y la habitación queda calefaccionada. Y ahí evitas que se pierda, y ahí cerrar la puerta para evitar que se pierda el calor. Pero hay gente que la deja todo el día. Ahora, esta estufa tú podrías tenerla prendida todo el día en una casa. Pero no en la noche. Pero en el no living. toda claro, una casa grande, porque una que casa grande, circula porque el hay aire. circulación de aire, porque siempre está entrando alguien, saliendo alguien, abres una puerta, entonces hay circulación de aire, pero es súper distinto en la noche, porque tú en la noche te acuestas, cierras las ventanas, nadie se mueve, nadie circula Pero aire. igual hace frío en las piezas, entonces te lo dice alguien friolento como yo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo calefaccionamos durante la noche la casa? O sea, para una habitación, si tú eres ultra aprensiva con tus hijos y quieres calefaccionar la habitación, yo te recomiendo para la noche una estufa eléctrica. Que se apaga sola determinado Exacto, exacto. Claro. Ahora, no exagerar en la temperatura. O sea, por ejemplo, en la noche, Dormir 16 abrigadito. grados, está bien. Está bien. 17 grados. Sí, pero si vas a estar tapada, si no vas a dormir encima Para de eso la está el cama. chal, para eso está el chal. Para eso uno duerme con Claro, gorro. cucadita. Mira, ya te pregunté por este calefactor chiquitito, que es típico cuando lo pones en el baño para la ducha. Yo te dije si se podía recalentar, tú me dijiste que no. Pero el tema de la electricidad con el vapor que Ya. provoca la ducha, ¿no Lo es que pasa es riesgoso? que esto el que se puede colocar en el baño, primero tienen que ser todos certificados, pero dicen ahí que resisten ambientes húmedos. ¿Ya? Ya. Dicen que se resisten ambientes húmedos. No es cualquier estufa. ¿Se acuerdan de esa estufa eléctrica que tenía como un chorizo? Sí, Ya. era así como larguita. La Ya, que resistencia. típica que yo la daba vuelta, claro, la resistencia, y uno ponía el pan para tostarse en las mañanas. rico. Que era maravilloso, claro, y que después la estufa echaba olor a pan porque te caían Oye, todas las y la migas. estufa cuarzo, ¿no se acuerdan ustedes? Esa estufa, Ay, sí. o quizás yo soy Sí. muy vieja. No, ¿cuál es pero la estufa cuarzo? la estufa es que ustedes son muy... No, no, era una yo recuerdo estufita perfectamente la chiquitita estufa así, que tenía Como una cosa como una así. espiral. Pero en aquella época, cuando las casas de partida no tenían calefacción, y uno en el living nos metíamos todos los Encima. hermanos, los 5 hermanos, con las patitas en esta estufa, pero sí, es que uno estaba acostumbrado a mucho frío antes. Sí. Ahora como que estamos más cómodos, de verdad. Pero esa estufita era chiquitita y ya no se hace esa estufa, No. parece que era peligrosa. Además de peligrosa, es súper gastadora. Lo que pasa es que antes la electricidad era bastante más Michelle, barata que ahora. Pero para Sí. volver a la estufa, justamente pasa lo nada, que decía, hay que ojalá al ducharse, el vapor, a lo mejor tener esta estufita ahí en el baño y la puerta un poquito abierta también Mira, para que vaya saliendo. es que- O la ventana. Lo que pasa es que tú efectivamente... Porque a veces los baños no tienen ventana, Claro, pero esa es la puertita abierta. deberían O sea, tener la respiración Pero del para los baño. baños que no tienen ventana, lo ideal es que en la respiración haya un extractor. de Hay un aire. extractor de aire Conectado que a la luz. Exacto, que tú prendes la luz y el suena, extractor... Ah, en mi casa no hay. Claro, para que extraiga. En mi Si casa no hay esa cuestión. Ahora, claro, En mi lo casa que no pasa hay. es que, ¿sabes qué? Cuando tú abres un poco la puerta, el vapor se va al lugar más frío de tu casa, que generalmente es una esquina, un rincón, por ejemplo, del dormitorio. Exacto. Y ahí, en ese rincón... Se forman los hongos. Los hongos. Sí, en la casa varios hombres. Claro, porque en el fondo Condensa. condensa. Horrible. Condensa. Entonces, Oye, mejor tengo abrir una pregunta. ventana. Muchas veces, claro, hay una estufa en la casa y uno quiere trasladarla y siempre dicen no trasladarla prendida, Sí. pero da mucha lata apagarla. Entonces uno, ¿cuántas veces no lo ha Sí. hecho? Pesca la estufa ahí, Y la ruedita, mueve, y la sí. lleva ahí al Yo lo living, encuentro la lleva ahí a la peligroso pieza. Eso es peligroso. Eso, Sí. yo sé que, pero es muy peligroso, ¿no es Mira, cierto? lo que pasa es que en el fondo Porque ahí sale, no la es, muevan, una, es etcétera. una medida de seguridad, porque ¿cuál es el problema trasladarla prendida? Que se pueda dar vuelta. Claro. Ahora, estas estufas, que son más modernas, tienen unos sensores en que tú la puedes trasladar, pero la tienes que trasladar, pero es que así, a velocidad. Porque Imposible. tú la mueves un poco, le pasa Sí. al gato y, le pega con la cola y se apaga. sí. Es una A mí cosa me pasa. impresionante. Tú pisáis muy fuerte y se te apaga. Ya, pero Porque mejor, pues la claro, agarráis, súper se bueno. apaga, y Pero se lo vuelve a encuentro prender súper bueno cuando porque la- tiene un Súper sensor bueno. de seguridad. En cambio, igual que Pero estas- sale el olor. O sea, Bueno, sí, pero sí. más menor. Y de hecho, estas que son más modernas tienen un sensor en que al aumentar el CO2 en el ambiente
se apagan automáticamente. ¿Qué pasa con la... Estas no. ¿Qué pasa con la parafina? ¿Ya? Porque hay personas que les queda parafina del año pasado o que tiene parafina de hace mucho tiempo. ¿Puede volver a ocuparla? ¿La parafina vence, por ejemplo? ¿Uno tiene que vaciar el estanque de la parafina? Qué buena la pregunta. Te pregunto porque tengo 1 litro de parafina en la casa. A ver si puedo ocuparla o no. La parafina en el estanque guardada, ni un problema. Perfecto. Pero la parafina que te quedó en la estufa del año pasado, hay que botarla. o sea, no es que hay que botarla. Yo les recomiendo que prenda, o sea, trata de que cuando termine el invierno la última vez ocuparla completa. Ya. Y si no, préndela antes que la vayas a ocupar afuera para consumir esa parafina, pero más que nada para limpiar el filtro. Claro. Y este tipo de estufa, las parafinas, las gas todas, necesitan mantención. Entonces, una vez al año hacer una mantención, que la puedes, mira, ¿dónde se hacen las mantenciones? tú te puedes buscar Hay servicio técnico. pero son más caros. Y si no, mira, hoy día tú Yo diría miras la claro, mantención. ¿cierto? Claro, pero la mantención primero te aumenta el rendimiento de la estufa. Claro. Yo no le Y hice seguro- mantención y se empezó a apagar, Tienes que limpiar la mecha, porque la mecha está Claro, llena la de mecha, impurezas todo que la eso. Michelle, queman. Pura pereta. ¿y qué pasa si Tacaña. tengo la estufa prendida parafina, se me acabó la parafina y empieza a salir ese olor que es súper incómodo Sí. en la casa? Hay que abrir inmediatamente, puede ser tóxico, no, el puede olor- ocasionar algún tipo El de olor de la parafina inflamación. es simplemente molesto, desagradable. claro. Y puede sí, por ejemplo, ustedes que tienen guaguas chicas, yo les recomiendo que la parafina Irritante. hay que evitarla porque es súper irritante para la vía aérea. O sea, con guaguas chicas, sorry, está sonado y tienes que utilizar idealmente estufa eléctrica, pero tratar, como les digo, o si no, estufas de este tipo, pero calentar ambientes y apagarlas. Claro. Y abrigar un poco más a los niños, pero acuérdense, los niños no necesitan tanto abrigo. Niños necesitan, porque están en movimiento, tienen panículo adiposo. ¿Quiénes necesitan más abrigo? Los adultos mayores. Michelle, Eso necesitan más abrigo. Michelle, sumamente importante lo que hoy día nos acabas de comentar. Harta cosa Nos por- quedaron varias cosas. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con el calientacama? ¿Qué pasa con Sí. el guatero? Yo tengo ¿Verdad? muchas preguntas. Y eso y Muchas. mucho más. Así que te vamos a invitar nuevamente, por favor, Perfecto. Michelle, para Aquí que vengo vengas la acá a próxima nuestro noche. programa contigo en la mañana. Pero